Cuando Eulalia Ramírez recibió la herencia de su difunto esposo, esperaba quizás un poco de dinero, tal vez algunos documentos. Lo que le entregaron fue una cabra vieja, enferma, casi calva por la sarna. Los cuñados se rieron, los vecinos murmuraron. Nadie entendía por qué don Sebastián había dejado instrucciones tan específicas en su testamento. A mi esposa Eulalia le heredo mi cabra Canela, que la cuide como yo lo hice, pero lo que ella encontró gracias a ese animal enfermo, ninguém podría imaginar. Antes de continuar con esta historia, si te gustan los misterios de la vida real, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún caso intrigante. Esto nos ayuda mucho a seguir trayendo estas historias increíbles para ti. Eulalia Ramírez tenía 52 años cuando su mundo se derrumbó. Vivía en un pueblito cerca de Zacatecas, de esos donde todos se conocen y los secretos duran lo que tarda el viento en llevarlos de una casa a otra. Era costurera. Sus manos sabían manejar la aguja mejor que cualquier doctora maneja el bisturí. Durante 30 años había sido la esposa de Sebastián Ramírez, un hombre callado que trabajaba como velador en una mina abandonada a las afueras del pueblo. Un trabajo que nadie más quería. Sebastián salía cada tarde a las 5, caminaba 3 kilómetros hasta la mina y regresaba cada mañana con las primeras luces del sol. La vida de Eulalia era sencilla. Despertaba a las 6, preparaba café en la estufa de leña, cosía vestidos y pantalones para la gente del pueblo, cocinaba, barría, esperaba a Sebastián. Los domingos iban juntos a misa. Los viernes comían pescado. Los martes, sin falta, Sebastián desaparecía por 2 horas después del desayuno y regresaba con tierra bajo las uñas. Ella nunca preguntaba. Así era su matrimonio, silencioso pero estable, como un río que corre sin hacer ruido. Todo cambió una mañana de febrero. Sebastián no regresó de la mina. A las 8, Eulalia comenzó a preocuparse. A las 9, llamó a don Chemita, el único vecino con teléfono. A las 10, medio pueblo caminaba hacia la mina con linternas y palos. Lo encontraron sentado en una silla vieja, cerca de la entrada de la mina. Parecía dormido. Tenía los ojos cerrados, una sonrisa extraña en los labios. El corazón simplemente se había detenido. El doctor dijo que fue rápido, sin dolor, un infarto silencioso, como el hombre que lo sufrió. El velorio duró 3 días. Eulalia no lloró frente a nadie. Se quedaba sentada junto al ataúd, con las manos en el regazo, mirando la cara serena de su esposo. La gente murmuraba que estaba en shock, que ya lloraría después. Pero Eulalia no estaba en shock. Estaba confundida, porque en los últimos 3 meses Sebastián había cambiado. Hablaba más, sonreía sin razón. Una noche la había abrazado por la espalda mientras ella lavaba los trastes y le había susurrado: «Todo va a estar bien, Lala. Todo va a cambiar pronto». Ella se había quedado helada. Sebastián nunca la llamaba Lala y nunca hablaba del futuro. Una semana después del entierro, el notario del pueblo la mandó llamar. La oficina del licenciado Portillo olía a papel viejo y tabaco. Era un cuarto pequeño, con paredes cubiertas de libreros llenos de expedientes amarillentos. El licenciado era un hombre gordo, con bigote gris y lentes que se le resbalaban por la nariz sudorosa. «Doña Eulalia, lamento mucho su pérdida», dijo con voz profesional sin emoción real. «Don Sebastián dejó testamento». Eulalia parpadeó. ¿Testamento? Sebastián ganaba apenas para comer. ¿Qué podía haber en un testamento? El licenciado abrió una carpeta manila y sacó 2 hojas escritas a mano. La letra era de Sebastián, esa caligrafía temblorosa que había aprendido de adulto. «Es muy simple», continuó el notario. «Don Sebastián deja la casa a su nombre, doña Eulalia. También hay una cuenta de ahorro en el banco con 4,000 pesos. Y finalmente», el licenciado se aclaró la garganta, incómodo, «le hereda su cabra, la que tiene en el terreno detrás de la casa. Dice aquí,
A mi esposa Eulalia le heredo mi cabra Canela, que la cuide como yo lo hice, que no la venda, que no la regale, que la alimente todos los días y que la saque a caminar por donde yo la llevaba. Esto es lo más importante que le dejo. Hubo un silencio largo. ¿La cabra?, preguntó Eulalia. La cabra, confirmó el licenciado quitándose los lentes para limpiarlos. Dice que es lo más importante. Eulalia salió de esa oficina sintiendo que el mundo se había vuelto absurdo. Sebastián había tenido tiempo de escribir un testamento, de ir al notario, de dejar instrucciones específicas sobre una cabra sarnosa, pero nunca le había dicho nada a ella, nunca le había explicado nada. Cuando llegó a casa, fue directo al corralito de madera detrás de la cocina. Ahí estaba Canela, una cabra vieja, probablemente de 10 o 12 años, flaca, con parches de piel sin pelo, rojos e irritados por la sarna, un ojo medio nublado. Comía pasto seco con movimientos lentos, cansados. «¿Qué tiene ella que no me dijiste?», murmuró Eulalia mirando al animal. La cabra levantó la cabeza y la miró con ese ojo bueno. Masticó su pasto. No respondió, obviamente. Esa noche, Eulalia no pudo dormir. Se quedó en la cama, mirando el techo, pensando. Sebastián era un hombre simple. No jugaba, no bromeaba. Si había puesto esas instrucciones en el testamento, había una razón. ¿Pero cuál? A la mañana siguiente habló con doña Petra, su vecina de toda la vida. Una mujer de 60 años, chismosa pero de buen corazón. «Ay, comadre», dijo Petra mientras tomaban café en su cocina. «Yo vi muchas veces a don Sebastián con esa cabra. Cada martes por la mañana salía con ella. La llevaba amarrada con una cuerda. Iban hacia el cerro por el camino viejo que sube a las minas abandonadas. ¿Cada martes?», preguntó Eulalia. «Como reloj, salía como a las 8 y regresaba como a las 10. La cabra siempre volvía cansada. Yo pensé que la llevaba a pastar a algún lugar con mejor hierba». Eulalia recordó esas ausencias, los martes en que Sebastián se iba y ella nunca preguntaba. 30 años de martes. «¿Y nunca le dijo a dónde iba?», preguntó Petra. «Nunca preguntaba», admitió Eulalia. Esa tarde, Eulalia fue a visitar a don Chemita, que había trabajado en las minas cuando joven. Le preguntó sobre las minas abandonadas del cerro. «Hay varias», dijo el viejo, rascándose la barbilla llena de canas. «La mayoría están cerradas desde los años 40. Eran minas de plata, pero se agotaron. Ahora son peligrosas. Nadie sube ahí». «¿Sebastián subía?», pues era el velador de la mina principal, pero esa queda del otro lado del cerro. Las abandonadas están en la ladera norte. No sé qué haría ahí». Esa noche, Eulalia sacó las pocas pertenencias que Sebastián había dejado. Ropa de trabajo, una navaja vieja, su credencial del Seguro Social, una foto de bodas, y en el fondo de un cajón, envuelto en un trapo, encontró algo extraño. Un mapa dibujado a mano en una servilleta de papel. Era tosco, con líneas temblorosas. Mostraba un camino que subía por el cerro, varios árboles marcados con X y al final un círculo con las palabras Boca 7. Eulalia sintió que el corazón le latía más rápido. Boca 7. ¿Sería la entrada número 7 de alguna mina? Al día siguiente era martes. Eulalia se despertó temprano. Se puso botas viejas, pantalones de mezclilla, un sombrero de paja. Fue al corral y sacó a Canela. La cabra la miró con ese ojo nublado como preguntando qué pasaba. «Tú y yo vamos a hacer lo que hacías con Sebastián», dijo Eulalia, amarrando una cuerda al collar del animal. «Me vas a llevar a donde ibas». Salieron a las 8 en punto, tal como Sebastián lo hacía. Eulalia dejó que la cabra caminara adelante. Al principio, Canela parecía confundida. Miraba atrás, buscaba a su dueño, pero después de unos minutos comenzó a caminar con propósito. Subieron por el camino viejo. El sol de marzo pegaba fuerte. Eulalia sudaba bajo el sombrero. La cabra cojeaba un poco de la pata trasera, pero seguía adelante, como si conociera el camino de memoria. Pasaron media hora caminando.
El pueblo quedó abajo, pequeño entre los cerros color café. El camino se hizo más estrecho, más rocoso. Llegaron a un lugar donde 3 caminos se dividían. Canela, sin dudar, tomó el de la izquierda. Eulalia sintió un escalofrío. El animal sabía exactamente a dónde iba. Caminaron otros 20 minutos. Pasaron junto a árboles de mezquite retorcidos por el viento. Pasaron rocas enormes con formas extrañas. Y finalmente llegaron a una entrada de mina casi oculta por matorrales secos. Sobre la entrada, apenas visible, tallado en la piedra, estaba el número 7. Eulalia se quedó parada frente a la boca 7, con el sol pegándole en la espalda y la cabra jadeando a su lado. La entrada era un agujero negro en la ladera del cerro, del tamaño de una puerta grande. Los matorrales la cubrían parcialmente, como si la naturaleza intentara esconderla. Se asomó. Adentro estaba oscuro, fresco. Olía a tierra húmeda y a algo más que no podía identificar. Un olor antiguo. No había traído linterna. No estaba preparada para entrar. Pero la cabra sí intentó entrar. Canela tiró de la cuerda queriendo avanzar hacia la oscuridad. «No, Canela, hoy no», murmuró Eulalia jalando la cuerda de regreso. Regresaron al pueblo. El camino de bajada fue más rápido. Eulalia iba perdida en sus pensamientos. ¿Qué hacía Sebastián cada martes en esa mina abandonada? ¿Por qué llevaba a la cabra? ¿Qué había ahí dentro? En los siguientes días, Eulalia se volvió detective de su propia vida. Revisó cada rincón de la casa, cada caja, cada bolsillo de la ropa de Sebastián. Encontró cosas extrañas, pequeñas cosas que nunca había notado. En el bolsillo de un pantalón viejo, una piedra gris con vetas doradas. ¿Mineral? ¿De la mina? Debajo del colchón, un cuaderno pequeño, casi lleno de números y fechas. Parecía un registro. 15 marzo, 45 kilos, 22 marzo, 52 kilos, 29 marzo, 48 kilos. Páginas y páginas de números. ¿Kilos de qué? En una caja de zapatos en el closet. Billetes viejos de hace décadas. Billetes de 20 pesos de los años 60. Tal vez 50 billetes. No valían nada ahora. Habían cambiado la moneda varias veces desde entonces. Pero Sebastián los había guardado con cuidado. Eulalia fue a hablar con el único minero retirado que quedaba en el pueblo, don Evaristo, un hombre de 80 años que había trabajado 40 años bajo tierra. Lo encontró en el porche de su casa, fumando un cigarro de hoja. «Don Evaristo, ¿usted conoció las minas abandonadas del Cerro Norte?» El viejo entrecerró los ojos. «Claro, trabajé en 3 de ellas antes de que cerraran. ¿Por qué?» La boca 7. ¿Qué había ahí? Don Evaristo dejó de fumar. Se quedó quieto, mirándola. «¿Por qué preguntas por esa en particular? Mi esposo iba ahí cada semana, durante años». El viejo silbó bajito. «Esa mina se cerró en el 47. Hubo un accidente, se derrumbó parte de un túnel, murieron 3 hombres. Después de eso, la compañía la abandonó. Dijeron que ya no era rentable, pero esa mina...» Se detuvo, como pensando si debía continuar. «¿Qué tiene esa mina?», presionó Eulalia. Se rumoreaba que los ingenieros nunca llegaron a la veta principal, que estaban a punto de encontrar algo grande cuando pasó el derrumbe. Algunos decían que era la mina más prometedora de todas, pero la compañía prefirió cerrarla que arriesgarse a otro accidente. Eulalia sintió que algo se movía en su pecho. Sebastián había estado buscando esa veta perdida. «Don Evaristo, ¿cómo se ve la plata cuando está en la roca?» El viejo sonrió. «Depende. A veces son vetas brillantes, como hilos de metal. A veces está mezclada con otros minerales. Puede verse gris o negra o con destellos. ¿Por qué? ¿Encontraste algo?» Eulalia sacó la piedra que había encontrado en el pantalón de Sebastián. Se la mostró. Don Evaristo la tomó. La volteó, la acercó a sus ojos, sacó una navaja y raspó un poco la superficie. «Esto es galena con plata», dijo finalmente. «Buen contenido. Esto vale». El corazón de Eulalia dio un vuelco. «¿Cuánto?» «Depende de cuánta plata tenga en proporción. Pero esta piedra, solo esta piedrita,
Podría valer unos 100 pesos si la procesas bien. Ahora imagínate si hay una veta entera de esto. Eulalia regresó a casa casi corriendo. Sacó el cuaderno de números otra vez. 45 kilos, 52 kilos, 48 kilos, 45 kilos de roca con plata, 52 kilos. Hizo cuentas rápidas en su cabeza. Si cada kilo valía... No, era imposible. Sebastián no podría haber... Al día siguiente, volvió a la Boca 7. Esta vez llevó una linterna que le prestó don Chemita, una cuerda larga, agua y a canela. La cabra entró sin dudar. Eulalia la siguió. El túnel era angosto al principio, apenas 2 metros de alto. Las paredes eran de roca oscura, húmeda. El piso estaba cubierto de polvo y piedras sueltas. Eulalia alumbraba con la linterna, siguiendo a Canela, que caminaba con seguridad. Avanzaron tal vez 50 metros. El túnel se ensanchaba. Había marcas en las paredes, cortes viejos de picos y palas, rieles oxidados en el suelo, de los que usaban para sacar los carros con mineral. Canela se detuvo en un lugar donde el túnel se dividía en dos. Tomó el ramal de la derecha. Eulalia la siguió. Aquí el aire olía diferente, más fresco, como si hubiera una corriente de aire de algún lado. La linterna iluminó algo adelante, una pared de piedras apiladas. No era natural. Alguien había construido esa pared. Bloqueaba el paso. Eulalia se acercó. Las piedras estaban colocadas con cuidado, como un muro. Pero había un hueco en la parte de abajo, un hueco del tamaño de una cabra. Canela metió la cabeza por el hueco y empezó a empujar piedras con los cuernos. —¿Esto hacías con Sebastián? —murmuró Eulalia. Comenzó a quitar piedras. Eran pesadas, pero no tanto como para que una persona no pudiera moverlas. Quitó 10, 15 piedras. El hueco se hizo más grande. Ahora podía pasar gateando. Del otro lado, su linterna iluminó algo que la dejó sin aliento. Una caverna. No muy grande, tal vez del tamaño de una sala. Y las paredes brillaban. Vetas de plata corrían por la roca como ríos congelados. Había pilas de rocas en el suelo, pilas organizadas, tal vez media tonelada de roca con mineral. En un rincón, herramientas, un pico, una pala, un cincel, todos viejos pero bien cuidados, y una báscula antigua, de las que tienen una aguja que marca el peso. Sebastián había estado trabajando aquí, durante años, cada martes, extrayendo roca, pesándola, apilándola. ¿Pero por qué? ¿Por qué no la sacaba? ¿Por qué no la vendía? Eulalia se sentó en el suelo de la caverna, con la linterna en una mano y la cuerda de canela en la otra. La cabra se echó a su lado, cansada, y entonces lo entendió. Sebastián sabía que era una mina abandonada, sabía que legalmente no le pertenecía. Si alguien descubría que había plata aquí, vendrían las compañías grandes, los abogados, el gobierno. Se llevarían todo. Un velador pobre no podría reclamar nada. Pero si esperaba, si extraía el mineral poco a poco, si lo guardaba, si nadie sabía, él estaba acumulando su propia fortuna, en secreto, para ella. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Eulalia. Por primera vez desde el funeral, lloró. Lloró por ese hombre callado que había pasado años bajando a este agujero oscuro cada semana, rompiendo piedra, cargando rocas, todo en silencio, todo para dejarle algo. Y la cabra. Canela era la única que sabía el camino, la única que podía entrar por el hueco pequeño y ayudarlo a empujar las piedras, la única testigo de este secreto. Por eso el testamento, por eso las instrucciones, que la cuide como yo lo hice, que la saque a caminar por donde yo la llevaba. Sebastián le estaba dejando el mapa, y el mapa tenía 4 patas y sarna. Eulalia pasó las siguientes semanas en un estado de conmoción silenciosa. Durante el día, cosía como siempre, sonreía a sus clientas, compraba verduras en el mercado. Iba a misa los domingos. Nadie notó nada diferente. Pero cada martes se levantaba temprano, tomaba a Canela y subía al cerro. Ahora entendía el sistema que Sebastián había creado.
La pared de piedras no era solo para ocultar la caverna, era móvil. Se podía desarmar y volver a armar. Cada semana, Sebastián quitaba las piedras, entraba con canela, extraía mineral durante 2 horas, lo pesaba, lo apilaba y luego volvía a sellar la entrada. Eulalia comenzó a hacer lo mismo. No extraía mineral nuevo, todavía no. Primero necesitaba entender cuánto había realmente. Contó las pilas. Había 12 montones grandes de roca, cada uno de aproximadamente 40 o 50 kilos. Hizo cálculos. Si cada kilo de roca contenía aunque sea un 5% de plata pura, y la plata se vendía a... Le daba vueltas la cabeza. Estaba hablando de cientos de miles de pesos, tal vez millones. Pero había un problema. No podía simplemente aparecer con media tonelada de mineral y venderlo. Las preguntas serían inmediatas. ¿De dónde lo sacó? ¿De qué mina? ¿Tiene permisos? ¿Pagó derechos? Necesitaba ayuda. ¿Pero de quién podía confiar? Pensó en don Evaristo, el viejo minero. Le había ayudado a identificar la piedra, parecía discreto y necesitaba dinero, vivía solo con una pensión miserable. Una tarde fue a visitarlo, le llevó pan dulce y café, hablaron del clima, de la salud, de nada en particular. Y entonces Eulalia dijo, «Don Evaristo, necesito su ayuda con algo delicado». El viejo la miró con esos ojos acuosos pero aún inteligentes. «¿Encontraste la veta?», dijo. No era pregunta. Eulalia asintió. «¿Cuánto hay?» «Mucho». Don Evaristo silbó. Se quedó pensando un largo rato. Finalmente dijo, «Hay una forma, legal, o casi legal, pero necesitas registrar un derecho minero. Es complicado, pero se puede hacer. Cuesta dinero, tiempo, y necesitas un ingeniero que certifique el hallazgo. Yo conozco a alguien en Zacatecas, un viejo amigo. Le debemos favores mutuos de hace años. Podría ayudarte, pero te va a costar una parte». «¿Qué parte?» «10% de lo que saques». Eulalia pensó. 10% de mucho seguía siendo mucho. ¿Y cuánto tardaría todo el proceso? 6 meses, tal vez 1 año. Depende de los trámites, pero mientras tanto, puedes ir sacando el mineral poco a poco. Pequeñas cantidades, que no llamen la atención. Yo te puedo ayudar a procesarlo, a fundirlo, a venderlo a contactos discretos. ¿Por qué me ayudaría?», preguntó Eulalia directamente. Don Evaristo sonrió con esa sonrisa sin dientes. «Porque soy viejo y pobre, y porque tu esposo fue un hombre inteligente, silencioso pero inteligente. Me cae bien que gente así gane de vez en cuando. El mundo ya tiene suficientes ricos ruidosos». Eulalia le extendió la mano. Don Evaristo la estrechó con su mano áspera de trabajador. Durante los siguientes 6 meses, Eulalia vivió una doble vida. De día era la viuda pobre que cosía vestidos. De noche y los martes era una minera clandestina. Con la ayuda de don Evaristo, comenzó a sacar el mineral que Sebastián había acumulado. Canela seguía siendo esencial. La cabra conocía el camino incluso en la oscuridad. Era como un GPS de 4 patas. Don Evaristo le enseñó a identificar la roca de mejor calidad. Le mostró cómo separarla, cómo molerla, cómo usar químicos simples para extraer la plata. Trabajaban en el patio trasero de la casa de Evaristo, lejos de miradas curiosas. Vendían pequeñas cantidades a joyeros en ciudades lejanas. Nunca al mismo comprador 2 veces seguidas. Nunca cantidades que llamaran la atención. El dinero comenzó a llegar, poco a poco. Eulalia lo guardaba en diferentes lugares. Algo en el banco, con cuidado de no depositar mucho de golpe. Algo enterrado en su patio, en frascos de vidrio. Algo en una caja de seguridad que rentó en Zacatecas. Y mientras tanto, don Evaristo tramitaba el permiso minero. Su amigo ingeniero vino, inspeccionó la mina, certificó que había mineral. Llenaron formularios, pagaron sobornos pequeños a funcionarios menores. Esperaron. 1 año después de la muerte de Sebastián, Eulalia recibió el documento oficial. La concesión minera de la Boca 7 estaba a su nombre, legalmente, por 20 años renovables.
Esa noche se sentó en la cocina con una taza de café y lloró otra vez, pero esta vez de agradecimiento. Sebastián había sido muchas cosas: callado, distante a veces, poco romántico, pero había trabajado como mula durante años para dejarle algo. Había planeado todo: el testamento, la cabra, las instrucciones. Sabía que ella era lo suficientemente inteligente para entender, lo suficientemente fuerte para hacer lo que había que hacer. Le había dado el mejor regalo que un hombre puede darle a su esposa: libertad económica y la oportunidad de decidir su propio futuro. Y todo comenzó con una cabra sarnosa. Antes de continuar con lo que pasó después, si te gustan estos misterios de la vida real, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún caso intrigante. Esto nos ayuda mucho a seguir trayendo estas historias increíbles para ti. 5 años después de la muerte de Sebastián, Eulalia Ramírez ya no era la costurera pobre del pueblo. Tampoco era ostentosamente rica. Había aprendido de Sebastián la virtud del silencio. Seguía viviendo en la misma casa, aunque ahora tenía piso de mosaico nuevo y una estufa de gas moderna. Seguía cosiendo, aunque ahora solo cuando quería, para clientas especiales. La mina le había dado suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de su vida. No millones, no riqueza obscena, pero sí libertad. Pagó la educación universitaria de 3 sobrinos, arregló la iglesia del pueblo, financió un pozo de agua para el barrio más pobre. Don Evaristo vivió sus últimos 3 años con dignidad, con dinero para medicinas y comida decente. Cuando murió, Eulalia pagó un funeral bonito y una tumba junto a su esposa. La mina eventualmente se agotó. La veta era rica pero no infinita. Cuando se acabó, Eulalia selló la boca 7 con cemento y piedras. Puso una placa pequeña que decía: Sebastián Ramírez trabajó aquí, 1942-2018, hombre de silencio y propósito. Canela vivió 2 años más después de la muerte de Sebastián. Eulalia la cuidó como si fuera de oro. Le compró medicinas caras para la sarna, le dio la mejor comida. Le hizo una casita con techo de lámina para las lluvias. Cuando la cabra murió, Eulalia lloró como si hubiera perdido a un miembro de la familia. Porque en cierto sentido, así era. Canela había sido la guardiana del secreto, la llave del tesoro, la última conexión física con Sebastián. La enterró en el patio trasero, bajo un árbol de mezquite. Puso una piedra con su nombre. Eulalia nunca se volvió a casar. A veces la gente del pueblo le preguntaba por qué. Era todavía una mujer atractiva, de poco más de 50 años cuando Sebastián murió. Podría haber encontrado compañía, pero ella sonreía y decía que ya había tenido su gran amor, que había sido perfecto a su manera, callado, sí, poco expresivo, tal vez, pero profundo, verdadero, del tipo que deja cabras sarnosas como herencia porque sabe que son exactamente lo que necesitas. Los martes todavía sube al cerro, ya no a la mina, solo a caminar, a sentarse en las rocas, a ver el pueblo desde arriba, a recordar a un hombre que pasó años rompiendo piedra en la oscuridad para que ella pudiera tener luz. A veces lleva flores, a veces solo se sienta en silencio, y a veces, cuando el viento sopla de cierta manera, jura que puede escuchar el tintineo de una campanita de cabra en el camino, el sonido de Canela guiando el camino, el eco de un amor que se expresó no con palabras, sino con piedras, sudor y una planeación silenciosa que duró décadas. Hay gente que dice «te amo» todos los días y no significa nada. Y hay gente que nunca lo dice, pero pasa años en una mina oscura acumulando futuro para ti. Eulalia había tenido la suerte de tener el segundo tipo, y todo gracias a una cabra sarnosa que resultó ser exactamente lo que necesitaba. ¿Y tú? ¿Has recibido alguna vez un regalo que parecía insignificante pero resultó ser lo más valioso?
¿Conoces historias de amor silencioso, de esos que no gritan, pero que construyen? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó esta historia, déjanos tu like y compártela con alguien que también aprecie los misterios de la vida real. Hasta el próximo caso.